Y como él veía que la trayectoria que yo venía marcando no era conforme a la maldición que él me hizo, entonces él me hizo trabajo de brujería. Tanto él como su demonio, los dos me maldecían. Yo vengo de una formación, de un rechazo de parte de padre. Eso me hacía a mí tener una percepción de Dios muy diferente a lo que yo conozco de él hoy. O sea, todo a mí me estaba pasando. Mis hermanas se empezaron a enemistar conmigo. Mi suegra se empezó a enemistar conmigo. Mi esposo se sumergió en el mundo de la bebida. Y yo crecí en un hogar en donde había abuso doméstico. Entonces, cuando él golpeaba a mi mamá, la que salía a defenderla era yo. Todas esas heridas fue lo que me hizo a mí crecer con esa autoestima. Yo tenía depresión postparto, solamente que yo no sabía que era depresión. Lloraba mucho, yo no sabía por qué. Y yo entonces me autodespreciaba más. Ya que yo decía, Dios mío, si yo me muero hoy, me voy para el infierno. Y de repente ya llegó un tiempo que yo le empecé a tener miedo al infierno. Yo decía ya que cuando mi papá se muriera, yo iba a hacer una fiesta y me iba a vestir de rojo. Yo siempre me pregunté, ¿por qué amo? Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a un contenido más de este canal. De inmediato le pido que lo comparta, que no deje de suscribirse a este canal, que nos deje un comentario y que por supuesto nos deje un like. Ustedes no se imaginan cómo eso ayuda a esta plataforma. El contenido de hoy es especial porque yo tenía unos días, un tiempo detrás de esta joven que vamos a presentar y que probablemente ya usted la vio en la miniatura y todavía no se había cuadrado este encuentro, pero ya hoy, gracias al Señor, la tenemos aquí y esperamos que todo lo que vayamos a conversar pueda bendecir su vida, pueda edificarla. Así que compártalo porque algo que usted pueda tomar como bueno puede bendecir y edificar a otro. Hoy está en esta plataforma mi hermana Anabeli Ruiz, el cual le damos la bienvenida. Anabeli, Dios te bendiga grandemente. Amén, amén. Ya te doy las gracias por esta oportunidad de estar aquí. Yo sé que tomó tiempo, pero finalmente en el tiempo de Dios es mejor que en el tiempo que de nosotros y nada. Definitivamente. Aquí estamos. Se me dio una victoria. Gloria al Señor. Bueno, Anabeli, de verdad que yo te agradezco. Habíamos hablado un momento atrás, un tiempo atrás, de que nadie sabe lo que Dios puede hacer mediante este conversatorio y es el único objetivo, que en una conversación que nosotros podamos tener aquí pueda bendecir a alguien que está ahí mirando y que pueda edificar. Así que de repente, de inmediato, yo te voy a preguntar cómo tú llegas a los caminos del Señor, cómo se dio ese llamado, qué estaba haciendo cuando tú recibiste ese interés en acercarte a Jesucristo. Fíjate, Yao, realmente yo te puedo decir que yo no conocía a Dios. O sea, en mi infancia yo no conocía al Señor. Okay. Yo soy hija, yo vengo de un padre que trabajaba brujería. Oh. Y no cualquier brujería, brujería real. Porque ahora hay una gente que pone 2, 3, 4 de brujo, adivina, pero mi papá yo te puedo decir que era brujo. Pero él no era que iba donde ellos, sino él era que lo hacía. Okay. O sea, mi papá cuando entraba al altar, porque mi papá tenía un altar, una habitación con cuadros, con estatuas de yeso, se le prendía velones, se hacían trabajos. Yo crecí en ese mundo. Uh-huh. Y yo había escuchado sobre Dios, pero a Dios directamente yo no creía en sí como en Dios. Yo había crecido en el ámbito de la brujería, pero tampoco era que yo creía en la brujería. Okay. Entonces yo crezco así. Tenía una tía, yo recuerdo, que nos llevaba a la escuela bíblica, pero yo iba detrás de los panes y los peces, literalmente. Uh-huh. O sea, yo de la escuela bíblica me preguntaban qué yo entendí, yo no entendía nada. Ya. Yo cuando crezco en la adolescencia, entro al catolicismo. En el catolicismo tampoco yo conocía a Dios. En el catolicismo sí yo aprendí a usar la Biblia, a leer la Biblia, y yo casi iba para monaguilla. Y yo te puedo decir que yo no conocía a Dios. Ya. Yeah. Yo salí del catolicismo cuando yo quedé embarazada de mi primera hija, y entonces la familia de mi esposo, ellos son cristianos evangélicos, yo empiezo a ir a la iglesia donde ellos se congregan, y ahí entonces es que el Señor empieza a tratar conmigo. Okay. El Señor trató conmigo mucho, pero realmente yo no creía que era Él. Uh-huh. O sea, yo creía que era cosa de mi mente, porque yo también siempre me sentí muy indigna
de que Dios tratara conmigo. O sea, yo vengo de una formación, de un rechazo de parte de padre. Eso me hacía a mí tener una percepción de Dios muy diferente a lo que yo conozco de él hoy. Okay. Y él trató conmigo y con mi esposo muy duro en el 2017, muy duro, las finanzas, la salud, de todas las formas, pero aunque sentí el llamado, a mí me hicieron el llamado en una guagua, yo dejé que oraran por mí, yo me sentí diferente, la muchacha tomó mi número y yo ignoré esos mensajes como tú no te imaginas. ¿Tú querías ser cristiana? Te hago la pregunta porque me dice que tú ignorabas. O sea, tú no querías realmente ser cristiana. Yo le decía que sí a la gente. O sea, Sí. a mí me hacían el llamado y yo decía que sí. Pero cuando yo llegaba a la casa, yo decía como que eso fue ella. Aunque en el momento, yo sentía algo diferente. Claro, yo sentía que Dios me llamaba. Pero ya cuando yo llegaba a la casa, yo decía, no, eso fue el predicador, eso fue fulana. No reconocía, yo no aceptaba que era Dios que estaba tratando conmigo. Ya en el 2018, que yo me mudo aquí, frente a la iglesia empezó a llamarme la atención, esta iglesia. Esta y la que el pastor era Noé Polanco. Sí. Esas dos la eran hermosa. las que disputaban, esas dos congregaciones. Y a mi esposo le llamaba más la atención esta. Para mí, a él le llamaba más la atención esta. Y de repente ya llegó un tiempo que yo le empecé a tener miedo al infierno. Así fue como el Señor trató conmigo. Pero, Miedo al infierno. ok. Yo no sé si tú lo vas a desarrollar, pero antes de que desarrolle como la pregunta, ¿por qué tuviste alguna revelación, tuviste algún éxtasis? ¿Cómo se manifestó ese miedo? ¿Por qué? Con todo lo que a mí me pasaba, a mí me llegaba la pregunta que si así era el infierno. Yo estaba cocinando, me daba el vapor del caldero y yo decía, así se sentirá el infierno. Si yo estaba en la calle y yo veía una candela, un fuego, lo que sea, yo todo, o sea, mi mente todo lo asociaba con el infierno. A mí, lo mío, mi llamado no fue de que Dios te ama. Lo mío fue un temor al infierno. Incluso yo tenía una compañera de trabajo y yo le pregunté a ella es cristiana, ella fue la madrina de mi boda. A ella yo le dije, fulana, ¿tú crees que está bien que uno se convierta porque uno le tenga miedo al infierno? Y ella me dijo, oh, pero eso sería maravilloso que tú te conviertas Claro. por eso, porque por ese mismo temor posiblemente tú nunca te salgas. Exacto. Porque conociendo el infierno, conociendo el temor del infierno, eso te está guiando a acercarte al Señor. Exacto. Ella me dijo, conviértete y en el camino, olvídate de eso. Tú te conviertes, que Dios en el camino lo hace. Y así yo lo hice. Yo quería venir a la iglesia. Yo dije, yo voy a ir a las 2 iglesias. Y en la que yo me sienta más cómoda, en esa yo me quedo. Yo dije eso y yo duré como 3 semanas para yo ir a la iglesia. Ok. Y aquí en la casa, nosotros teníamos un tanque de gas que era reparado. Mi esposo y yo estábamos en la casa, la niña no estaba. Y al tanque se le hizo un hoyo. Yo soy sumamente miedosa con eso. Y yo tengo una mala experiencia en la infancia que le pasó algo similar al tanque. El tanque se disparó y si mi papá no entra a tiempo y lo saca, mis hermanas y yo no estaría aquí contando esta historia. Entonces eso mismo ocurrió yo viviendo aquí. Ya. Y el tanque empieza a botar gas. Y a mí, en vez de yo salir de la casa, a mí se me ocurrió trancarme en el baño. Y cuando el tanque botó todo el gas que iba a botar, el tanque se pichó. Yo no sé cómo se le abrió ese hoyo al tanque. Cuando yo salí, que yo me sentí ahí afuera en la calle, mi mamá me dijo, mi hija, tú no te estás dando cuenta que eso es Dios que está tratando contigo. Te está Y llamando. yo le dije, mami, sí, ya, yo voy para la iglesia. Yo voy para la iglesia. Este fin de semana yo voy para la iglesia. Y el viernes, día antes del sábado, que yo venía para la iglesia, yo no sé qué había una huelga aquí en Guaricano y la guagua se desvió de calle. Y a la guagua le tocó cruzar por una calle tan estrecha que yo decía, Dios mío, si yo me muero hoy, me voy para el infierno. Yo venía con el arma en un hilo, pero mi mente era, me voy para el infierno si me muero hoy. Yo decía, Señor, permíteme llegar bien a la casa, que este fin de semana yo voy para la iglesia y yo me convierto este fin de semana. Y así fue, Yasonauri. Yo vine aquí a la iglesia
El mensaje no fue para nada lo que la gente siempre dice, de que Dios la tocó, que no. Ese era un mensaje para la congregación. Ya tú tenías una decisión tomada. Ya yo tenía una decisión tomada. O sea, yo vine aquí ese día, el predicador dijo que si aquí habían amigos y yo no levanté la mano, yo estaba sentada allá atrás. Él dijo, aquí hay amigos. Yo dije, yo me quedé así con la mano, así, bien entre las piernas. Y había una sierva y me dijo, levanta la mano, que eso no es nada. Y yo le hice a ella así que no iba a levantar la mano. Y cuando él hizo el llamado, él pidió que pasaran adelante. Y yo lo pensé 1000 veces ahí sentada. Pero yo sentí que literalmente alguien me agarró de la mano, me levantó y me trajo hasta el altar. Ya. Este mensaje a mí nunca se me va a olvidar. La mies es mucha y los obreros pocos. Yeah. Con esa palabra, yo acepté al Señor. ¿Quién predicó en ese momento? Sí. Franklin. Franklin Peralta. No, Franklin Hernández. Hernández. Ok. Mencionaste a tu madre, que tu madre te dijo, y tú no te estás dando cuenta, tu madre ya era cristiana. Sí, ella tenía 1 año y pico, más o menos, Estaba que nuevo. se había convertido. Sí. Ok. Una pregunta interesante, Anabelis. Te conviertes. ¿Cómo fueron esos primeros días? Porque cuando uno es nuevo creyente, a veces uno está en el primer amor, pero a veces uno como que se va desencantando y como que no me siento cómodo y hasta piensa salir. ¿Cómo fueron esos primeros días tuyos? Mira, ya, cuando yo me convertí, yo te puedo decir que yo estaba en el esplendor de mi vida. Yo tenía un buen empleo, yo tenía celular nuevo, mi esposo había comprado en la casa equipos nuevos, y cuando yo me convertí, se empezó a dañar todo. El celular se me perdió. 3 o 4 meses después que yo me convertí, me botaron del trabajo. En la casa los equipos se empezaron a dañar, o sea, nosotros nos quedamos sin televisor, el comedor no servía, a nosotros nos cayó una. Pero a mí nunca me pasó por la mente yo descarriarme. ¿Y pudiste como interpretar el por qué? Para nada. O sea, para nada a mí me pasaba por la mente, dije que fue porque yo me convertí. Para nada. Yo veía todo lo que a mí me estaba pasando y yo decía, pero ¿y qué fue? Porque como el evangelio no los pinta en color de rosa, claro, que en Cristo todo es mejor, que en Cristo todo es amor y paz, pues yo decía que todo eso estaba pasando, pero todo eso iba a pasar porque ahora yo era cristiana, pero el evangelio yo no creía que era lo que ahora yo estoy viviendo. O sea, yo creía que yo iba a venir a la iglesia 2 o 3 veces a la semana, me congregaba y yo iba a seguir mi vida normal. Entonces yo no interpreté nada de lo que me estaba pasando, ni que era espiritual, ni que eran los demonios, ni nada de eso. Todo me estaba pasando, pero yo seguía mi vida de lo más normal. Pero la seguía normal tal vez porque no tenía el conocimiento tal vez de discernir eso, de que era espiritual, o porque estaba realmente en un primer amor. No, yo no. Yo no estaba en ningún primer amor. Yo estaba convertida. Yo oraba. Tú sabes que como te mencioné, como vengo del catolicismo, yo era muy automática en esas oraciones. Pero yo no te puedo decir que yo estaba enamorada del Señor. Wow, no. Yo venía, me congregaba religiosamente los sábados, los domingos, pero yo no tenía ni idea de todo lo que estaba pasando en el mundo espiritual porque yo me convertí. Yo no tenía ni idea. O sea, todo a mí me estaba pasando. Mis hermanas se empezaron a enemistar conmigo. Mi suegra se empezó a enemistar conmigo. Mi esposo, nosotros ocasionalmente, un mal día, nosotros nos dábamos un traguito. Mi esposo se sumergió en el mundo de la bebida. Se volvió a... Él empezó con una tomadera terrible. Y nada de eso yo interpretaba que era porque yo me había convertido. Para nada. Ni tenía el discernimiento, ni estaba en el primer amor. Muy automática, muy vida religiosa, de lectura, me congrego y vuelvo a mi vida normal, siendo la persona normal que yo siempre era. Ok. Esos primeros meses, ya no vamos a hablar de días, primeros meses, ¿a lo qué tiempo te bautizaron? Y lo que quiero preguntar es, ¿cuál fue como tu desempeño en la iglesia? Hay algunos que se van por el área de la música, otros misiones, otros a prédica. En el caso de Anabelis, ¿en qué fue que se desempeñó una vez ya que tenía la oportunidad para desempeñar algún rol en la iglesia? Cuando yo me convertí, como ya yo estaba casada, o sea, unión libre con mi esposo.
Ah, que no estaba casada legalmente. No, yo no estaba casada legalmente. Nosotros duramos unos meses para nosotros casarnos formalmente. Todos esos meses, mi doctrina duró 3 o 4 meses. O sea, mi doctrina fue muy corta Ujú. para lo que yo necesitaba realmente. Aunque esa doctrina para mí fue maravillosa y yo la cogí mi doctrina muy bien. Pero después que pasa el tiempo de la doctrina, la otra Anabelis vuelve. O sea, mientras a mí me estaban dando ese seguimiento semanal, yo me sentía cerca de Dios, yo sentía como que yo estaba transicionando poco a poco. Cuando la doctrina termina, a mí duran como 6 meses más para bautizarme. Ujú. Yo estaba tan mundana que mi esposo a mí me dijo un día, si yo fuera el pastor, yo a ti no te bautizo. Pero espérate, Anabel, ¿cómo mundana? Si se puede saber, obviamente, No, claro, ¿por claro. qué estaba así? Mi O sea, ¿qué era lo que hacía? comportamiento no era, mira, Yao, yo nunca he sido de bebida. Yo no sé lo que es una juca, yo no sé nada de eso, discoteca, nada de eso. Mi comportamiento. O sea, yo era muy malcriada y yo era rebelde, muy orgullosa también. Yo era muy orgullosa y lo mío era interno. Tú me hacías algo y yo no me paraba contigo como un gallo, pero lo que yo te guardaba a ti Ujú. me hacía no tratarte como yo te debía de tratar para siempre. Entiendo. No te dejaba de hablar, pero no te trataba. Que a veces es peor. Es peor. O sea, mejor yo te dejo de hablar y suelto un poco lo que siento hacia ti y no yo guardarte lo que te guardo. Era muy hipócrita. Ya. Literalmente, yo era muy hipócrita. Ya. Entonces, él veía mi comportamiento. Yo era cristiana, pero él quería algo de mí. Yo no cedía. Aquí en la iglesia, yo 24/7, pero yo no atendía a mi esposo como yo lo debía de atender. Yo venía a la iglesia, dejaba la cena para después, dejaba el hogar para después. Ujú. En el trabajo nadie sabía que yo era cristiana. Yo seguía normal en mi comportamiento. Yo acepté al Señor, pero mi comportamiento, cero. Seguía escuchando mi música del mundo. La música secular, el problema es el tipo de letra. Todas no son malas. Yo no digo que todas sean malas, pero las que yo escuchaba específicamente Sí eran malas. sí eran malas. Ya. A mí me gustaba el trap Ok. cuando yo no era cristiana. Y esa música no ayudaba para nada en mi formación como nueva creyente. Entonces, dentro de los meses de doctrina, yo estaba bien. Pero cuando terminó la doctrina, yo reboté para atrás. Ok. Yo oraba un mal día, leía la palabra un mal día, siempre me congregaba, pero en la casa, la relación con Dios, yo no la estaba desarrollando. Muy bien. Ahora, ¿cuándo entonces llega ese cambio real en Anabelis? Porque déjenme decirles, si ustedes ven esta chica ministrando, predicando, es wow. Dime, Anabelis. Cuando a mí me bautizan ya, eso marcó un antes y un después. Cuando a mí me sumergieron en las aguas, yo sentí que a una persona la sumergieron y otra emergió. Yo ese día vine completamente diferente. O sea, ese día yo me sentía muy diferente. La que fue y la que volvió no era la misma. Yo sentí, el bautismo en agua es una experiencia real. O sea, ahí hay algo, un misterio maravilloso. Ujú. Cuando yo regreso, entonces ahí yo siento que se abre un nuevo tiempo en mi vida. Y en ese mismo año yo fui a mi primer encuentro. Ok. Cuando yo me bauticé en el 2019, yo fui a mi primer encuentro, ese retiro espiritual apartada. El primer trato de Dios conmigo fue mi matrimonio. Esa fue la primera área de mi vida que el Señor dice, voy a trabajar el matrimonio. Que ya estaban casados sí legalmente. Ahí estábamos casados Ok, legalmente. muy bien. Nosotros cuando nos casamos, 2 meses después más o menos, me bautizan y a fin de año, de ese mismo año, el 2019, entonces yo voy a mi primer encuentro Ujú. y ¿Qué? el área más dañada mía, mi matrimonio, ahí es donde el Señor empieza a trabajar. Ok. ¿Qué otra cosa se trató contigo allí? El área paternal se tocó por encimita porque yo estaba muy dañada ya. A mí ningún retiro, ninguna conferencia, esa área fue el Espíritu Santo conmigo. Yo le decía mucho a mi esposo que yo necesitaba ayuda profesional. Yo le decía, yo necesito un psicólogo. Yo estoy mal, yo estoy mal. Todavía yo era cristiana, todavía me bautizaron, todavía yo fui al encuentro. Y yo le decía a él, yo estoy mal.
Y él me decía, no, él tenía una fe enorme de que yo iba a cambiar. Pero ya, lo mío no era algo de una conferencia, ni de un retiro, ni de una semana juvenil. Lo mío era un tú y yo con el Espíritu Santo. Yo vengo de ser una persona, yo no solamente despreciaba lo que me rodeaba, yo me autodespreciaba. O sea, yo me miraba en el espejo y yo me veía todos los defectos del mundo. Yo tenía una autoestima en el suelo. Yo bendigo a Dios siempre por la vida de mi esposo, porque si yo me hubiese topado con otro hombre, o hubiese sido muy sumisa o yo no tuviera esposo. Ya. Porque yo también era muy orgullosa. Y al ser orgullosa, yo reconocía que algo estaba mal en mí, pero tampoco yo me reconciliaba con él. El que siempre tenía que buscarme era él a mí. Pero yo vengo de ahí. O sea, a mí en el encuentro me tocaron ciertas áreas, pero no pudieron lograr mucho porque yo tenía un autodesprecio, y al autodespreciarme, lo mismo. Yo sentía que no. O sea, yo sentía, Dios está tratando conmigo, pero cuando yo llegué a la casa, eso se quedó ahí. Ok. Anabeli, ese autodesprecio que tú tenías, ¿es individual al tema paternal que tú me cuentas o iba todo ligado? Todo ligado. Ok, y si tú puedes explicar cuál era el problema que tú tenías paternal, que todavía tenía un dolor, que tenía ese resentimiento, si se puede comentar. Sí, yo lo puedo testificar abiertamente. Bien. Mira, Yao, nosotras, a todas sus hijas él la trató, él era un hombre muy brusco, muy tosco, y él tuvo una infancia muy difícil. Yeah. Y él tuvo que ser padre de sus hermanos a muy temprana edad. Pero ahora yo entiendo por qué conmigo él tenía esa distinción. Él a mí siempre me señaló, y yo crecí en un hogar en donde había abuso doméstico. Entonces, cuando él golpeaba a mi mamá, la que salía a defenderla era yo. ¿Tú eras la mayor de todas las hijas? Yo soy la del medio, yo soy la segunda. Okay. Entonces, cuando él la maltrataba, yo la defendía. Y eso hacía entonces que su resistencia a mí aumentara. Él siempre me trató diferente, pero yo sé que la marca de Dios en mí lo hacía también. Ese repudio que él tenía se intensificaba. A mí, Dorca en una ocasión me dijo, Anabelis, él te trataba así por los demonios que él tenía, porque si él era brujo, tú sabes muy bien que lo que estaba en él resistía a lo que estaba en ti. Yo nunca le acepté esa palabra a Dorca. Yo decía, no, él tenía algo en mi contra. Lo de él era él hacia mí. Yo no veía lo espiritual, pero ahora yo sí entiendo que sí era espiritual. Todo eso, ese rechazo de él hacia mí, me hizo entonces yo preguntarme por qué él no me puede aceptar. Pero en ese momento ya yo no lo veía así. O sea, él me rechazaba y yo lo rechazaba a él. Tanto así que yo no le decía papi. A él yo le puse un apodo, yo le decía el don. Para hablar de él yo no decía mi papá, no, yo decía el don esto, el don lo otro. Y nosotros le teníamos un miedo terrible. O sea, él llegaba, y cuando él llegaba, si tú estabas de pie, tú tenías que sentarte. Cuando él se sentaba a la mesa, tú tenías que irte de la sala. Él no se sentaba a comer y nosotras nos sentábamos a la mesa con él. Y nosotras no podíamos sentarnos y mirarlo de frente. Nosotros teníamos que siempre guardar una reverencia hacia él. Entonces, ese rechazo me hizo a mí siempre preguntarme cuál era el problema conmigo. Entonces, yo destacaba en todo. En todos los lados donde yo llegaba, yo era la mejor. En la escuela yo era de las mejores, en la iglesia yo era de las mejores, en todo yo era de las mejores. Y eso entonces lo hacía él despreciarme más, que la que él más repudiaba, entonces era la mejor en todo. En todo yo era ejemplo. Y ahora yo entiendo que yo trataba de llamar su atención. Todo eso, todas esas heridas fue lo que me hizo a mí crecer con esa autoestima. Yo siempre traté de ganarme el amor de mi padre y yo nunca me lo pude ganar ya. Yo te puedo decir que mi papá murió y yo sé que su amor yo nunca me lo pude ganar. Y todo eso creó en mí una coraza que no solamente me perjudicó para con mi esposo y para con mi familia y para con mis hijos. Porque yo amaba a mis hijos, pero yo no lo amaba real, porque no me amaba ni siquiera a mí misma. Todo eso influenció mi relación con el padre, porque al padre yo no lo conocía como padre. Claro.
yo le quería servir. Desde que ya yo fui bautizada, yo de una vez busqué en la iglesia en qué yo podía servir. Yo me puse a disposición en el ministerio de danza, hablé con Cristian para el ministerio de alabanza, hablé con Nelson, el esposo de Aridia, para un ministerio que había aquí de mayordomía en la iglesia. O sea, yo entré como en 4 ministerios, entré en misiones también. En todos los ministerios en donde a mí me decían que sí, yo entraba. Porque el hueco que yo tenía de amor que Dios tenía que llenarlo como padre, yo traté de llenarlo con servicio para la obra. Yo tenía una idea muy distorsionada de qué era el padre y qué era el amor completamente. ¿En algún momento tú sentiste que, a ver, como que Dios podía hacer algo más en la relación tuya y de tu papá? O sea, que como que tú digas, wow, pero ¿por qué Dios no cambió a ese hombre y yo recibí tal vez ese afecto que yo necesitaba recibir de él? Yo siempre me pregunté, ¿por qué a mí? O sea, yo siempre decía, de todas, ya en sus últimos meses, porque mira si él era brujo de verdad, en diciembre, su propio demonio le dijo a él que él iba a morir si él no se acercaba a la iglesia. Ya cuando eso, yo no era ni católica ni de ninguna denominación. Eso se lo dijeron en diciembre y él murió en febrero. Cuando ya estaba su muerte próxima, él empezó a manifestar cierto cambio, pero no hacia mí. Él cambió su relación con mis demás hermanos, pero conmigo no. Entonces ya yo quedé embarazada en la casa. O sea, yo quedé embarazada viviendo con mis padres. Que peor entonces para la mí. situación. Totalmente. Entonces, yo, cuando era novia de mi esposo, yo quise tener una relación de noviazgo formal y a mí él no me lo permitió. Ya. Pero después que yo salgo embarazada en la casa, a mi hermana él sí se lo permitió. Entonces, a las otras le empezó a dar cierta libertad. Nunca nos celebraron un cumpleaños, pero entonces, desde ese momento, a mis hermanas él le empezó a celebrar cumpleaños. Ya. Pero conmigo nada. O sea, yo seguía siendo la oveja negra, la chu de la familia. Y él muere en febrero y la relación entre él y yo, él murió y todo se quedó así. Y eso a mí me chocó tanto. Yo decía ya que cuando mi papá se muriera, yo iba a hacer una fiesta y me iba a vestir de rojo. Como la gente se viste de negro o de negro y blanco, yo decía, yo me voy a vestir de rojo cuando él se muera. Pues cuando él se murió, no fue así. ¿Qué yo pasó? Sentí que como que el mundo en ese momento como que se acabó. La muerte de mi papá o sea, fue te chocó. me dio durísimo literalmente. Yo pensaba que yo me iba a sentir feliz y pensaba que me iba a sentir bien, pero no fue así. ¿Se puede saber por qué? Yo no sé. Todavía no. O sea, yo en ese momento yo me di cuenta que tanto yo lo amaba a él cuando él murió. A pesar de todo. Cuando él murió, yo recuerdo en la casa, yo un día me senté y yo dije, yo no sabía que yo lo amaba tanto hasta este momento. Yo no me imaginé ya que yo amaba tanto a ese hombre hasta ese momento, cuando él murió. Entonces, cuando él muere, en vez de yo sufrir la muerte de mi papá, yo tengo que ser la mano derecha de mi mamá, porque mi mamá quedó muy devastada. Mis hermanas estaban muy devastadas. Y en vez de yo sufrir la muerte de mi papá, entonces yo tengo que hacerme la de hombrecito. Conciliar. Yo tenía entonces que apoyar todo lo que se hablaba en la casa. Fulana, ¿qué tú piensas? Pero yo tengo 17 años ya. Yo te estoy hablando de que yo era una niña todavía. Cuando mi papá muere, yo estaba a la víspera de yo cumplir 18. Pero yo seguía con mi mente de niña. Mi niña tenía 2 meses de nacida. O sea, que también estaba prácticamente recién parida, el cual tiene un compromiso adicional más lo de la familia. Completamente. Entonces yo tenía depresión postparto. Oh, Dios mío. Porque mi papá no dejó que mi mamá estuviera presente conmigo, ni durante mi embarazo, ni durante mi parto. ¿Por la misma situación? Por la misma situación. Mi madre pudo estar conmigo un solo día durante mi posparto. Y ese día
ella estaba dispuesta a que literalmente él la matara. Literalmente. O sea, ese día ella dijo, yo voy a estar con mi hija aunque hoy yo me muera. Ese fue el único día que mi madre pudo estar conmigo, pero ella no pudo estar conmigo durante mi posparto, no pudo estar presente en ese momento más duro del parto, ella no pudo estar. Entonces, yo tenía depresión posparto, solamente que yo no sabía que era depresión. Yo venía con depresión posparto. ¿Cómo se manifestaba? Perdón, porque me iba a continuar contando algo, pero ¿cómo se manifestaba esa depresión posparto en ti? ¿Qué hacía? Yo lloraba mucho. Y no sabía por qué. Yo no sabía por qué. Yo lloraba mucho y yo entonces me autodespreciaba más, porque yo decía, ¿cuál es el problema que yo tengo? O sea, yo no entendía por qué yo lloraba y yo lo que hacía era resentirme más a mí misma, porque yo lo que decía, la del problema eres tú. Pero en vez de yo abrazarme y tratar de buscar la forma, yo lo que hacía era que, porque la del problema era yo me despreciaba aún más. Pero nadie sabía de eso. O sea, nadie sabía de mi autodesprecio y de mi baja autoestima, nadie. Yo, como fui la que quedé al frente, a pesar de que yo no era la mayor, yo tenía que dar el frente, pero yo era hundida en una depresión. Yo traía depresión porque quedé embarazada en la casa. Exacto, eso es lo primero. Eso fue lo primero. Bueno, lo primero en ese momento, porque el tema de tu papá, ¿desde cuándo tú venías sintiendo ese desprecio de tu padre? Desde pequeña. O sea, yo no tengo... Él nunca fue un padre amoroso, pero a mí conmigo fue menos amoroso de lo que fue con mis hermanos. Ok, pero ¿desde qué tiempo entonces tú sentiste como, wow, mi papá no me quiere? ¿Qué te digo? Ya, estamos muy chiquitos todavía. Desde que yo tengo memoria, yo recuerdo que él no me quería. Entonces, fíjate, no es solamente el tema del posparto, sino que tú vienes toda una vida sufriendo el que tu padre no te quiere, que tu padre no está presente para ti. O sea que era una situación bien complicada. Totalmente. Yo traía todo eso desde la infancia. Entonces yo quedo embarazada en la casa para hacer la relación peor. Siento culpa porque mi mamá siempre estuvo conmigo y yo la traicioné, así yo me sentía. Esa barriga, yo le vine poniendo la mano ya casi cuando la niña iba a nacer. O sea, yo no me ponía la mano en la barriga como las madres de que, ay, que nada de eso. ¿Pensaste en abortar? No. No, eso no. Yo no pensé en abortar, pero yo tenía pensamientos suicidas. El día que yo me di cuenta de mi embarazo, si mi hermana no hubiese estado al lado mío, en ese momento sí yo te puedo decir que yo me quería suicidar. En ese momento sí. Nosotras nos dimos cuenta en el hospital, en el NEI área, cuando eso no había peatonal. Y mi madre venía al lado mío y yo lo que quería era tirármela encima a un vehículo. Wow. Si ella se hubiese dado cuenta de lo que pasaba por mi mente, yo creo que ella me agarra, porque yo venía calculando cómo yo me le iba a tirar encima a un vehículo para yo no enfrentar a mi papá. Y después que se supo, yo seguía teniendo esos pensamientos suicidas. O sea, yo no quería abortarla. Y también, fíjate, las mismas doctoras que se dieron cuenta, porque yo fui por un problema y descubrimos el embarazo. O sea, que eso se supo así, pero no fue que intencionalmente fuimos a ver eso. Nosotros fuimos por un problema y descubrimos otro. Y cuando la doctora dijo que yo estaba embarazada, cuando ella vio mi reacción y la de mi mamá, ella dijo, y está de un tamaño que no se puede abortar. O sea, ella vio el impacto que generó eso, que ella dijo, cuidado con lo que ustedes inventan. Y aunque ella dijo eso, y aunque la niña tenía un tamaño que ya no se podía abortar, nunca me pasó por la mente abortarla, pero yo sí quería suicidar. Por muchas ocasiones a mí me pasaba por la mente, si yo estaba en un plato, tírate del plato. Wow. Eso fue lo que a mí más me pasaba por la mente. Si tenía una tijera cerca, clávate la tijera. Yo quería atentar contra mi vida. En esos 2 o 3 días que yo estuve en la casa, después que se supo, yo quería acabar con mi vida. Entonces yo traía esa depresión por el rechazo de mi papá. La traición a tu madre. La traición a mi madre. Tengo la niña, me da depresión posparto.
Yo no sabía cómo tratar a la niña, yo a la niña no le hablaba, yo nada con la niña. Yo amaba a esa niña ya, pero yo no sabía nada. Yo tenía eso ahí, yo no sabía en qué yo estaba metida. Ujú. Y 2 meses después del nacimiento de mi niña, entonces muere mi papá. Ya. Con ese embrollo era yo cuando yo me convertí. Wow. Esa relación de padre, de tu papá, ¿en algún momento pudo influenciar la relación de tu mamá hacia ustedes? No, ella era todo lo contrario a él. Ella, cualquiera la conoce y ella es un amor. Esa mujer es dulce como ella sola. Ya. Lo que yo no recibía de él, yo lo recibía de ella. Sin embargo, eso de que llena papá, nada lo llena. Y cuando él vivía, yo actuaba como que no me importaba. Y en ese momento, honestamente, no me importaba. El desprecio hacia él, yo decía, a mí no me importa cómo él me trata. Pero cuando él murió, entonces fue que Ahí yo me sí. di cuenta que sí. O sea, que yo sí lo necesitaba, que yo siempre lo necesité. ¿Cuándo sanaste esas heridas? En el 2022, el Espíritu Santo empezó a sanar esas heridas por la infancia. No, la sanidad no es como la gente cree. O sea, la sanidad no se da, hoy yo te sano. El Espíritu Santo diariamente trataba conmigo esa herida paterna. Yo te puedo decir que yo duré alrededor de 1 año para sanar. Porque ya... Después de su muerte. Después de su muerte, no, después que yo me convertí. Ok. Yo me convertí en el 2018, a finales del 2018. Y fíjate, yo pasé hasta el 2022 con todo eso en mi interior. Y aquí en la iglesia yo servía, yo cantaba, hacían actividades fuera, me ponían a ministrar, a dirigir, yo dirigía, pero yo tenía todo eso en mi interior. Fue hasta el 2022, cuando yo tenía todo ese trayecto en el Evangelio, cuando el Espíritu Santo me dice, te tengo que sanar, porque esto no te permite conocer al Padre que tú tienes. Porque el Señor bendecía a otro y yo me sentía bien, pero a mí Él no me podía bendecir, porque yo no me merecía eso. El Padre trataba con otro y con el otro yo lo veía bien, pero conmigo nada. O sea, yo me sentía, la relación conmigo, de Dios hacia mí, era la misma de mi Padre terrenal hacia mí. Así era como yo lo veía. Exacto. Y Él era un Dios de amor y yo lo creía, pero no para mí. Entonces, en el 2022, el Espíritu Santo me dice, te tengo que sanar. Y el Espíritu Santo me liberó en la casa. Todos los días el Espíritu Santo trataba conmigo. Todos los días ya yo lloraba. Yo sentía cómo el Espíritu Santo me sanaba. El Espíritu Santo me ponía a buscar una foto de mi papá. Y yo hacía una confesión diferente. Y el Espíritu Santo me ayudó a entender cuál fue la crianza que él tuvo. Y desde ahí, eso fue como 1 año que yo duré para sanar. Cuando el Espíritu Santo me sanó completamente, que yo te puedo decir que ya yo no lo recuerdo con dolor, ya a mí me decían, antes a mí me decían, tú te pareces a tu papá, y a mí me decían, a mí me mentaban la madre cuando me decían eso. Ahora a mí me dicen, tú te pareces a tu papá, y a mí no siento nada malo. Cuando el Espíritu Santo me sana, entonces el Espíritu Santo me muestra todo lo ancestral y lo espiritual que yo arrastraba de él y todo lo que él hizo en el mundo espiritual con sus hijos, que nosotros no lo sabíamos, pero él lo hizo. ¿Tú crees que él hizo algo que lo marcara a ustedes como hijos a nivel del mundo espiritual? Totalmente. A todos. Él consagró a uno de mis hermanos al altar. Gracias al Señor, mi hermano se convirtió. Qué bueno. Yo sé que todavía falta algo, pero el niño se convirtió. Cuando él murió, cuando mi papá murió, el niño tenía 10 años y el niño renunció al altar. El altar en ese momento estaba en mi casa. Mira a ver ya si yo tenía una marca, que la que pudo sacar el altar de la casa era yo, porque todos en la familia le tenían miedo. La que recogió el altar, los cuadros y todo, fui yo, porque yo no le tenía miedo. Ya. A todos él nos hizo un trabajo individual. Wow. A su manera, algunos fue para protección, porque como a él le tiraban muchísimo, algunos fue para protección, pero a mí particularmente no fue para protección. Realmente Dios me lo mostró que no fue así. ¿Tú crees que fue algo inclusive para no tenerte cerca? A mí él
él me maldijo. Entonces, como él veía que lo que yo manifestaba no se cumplía la maldición que él me hizo, entonces él de vez en cuando entraba y daba su campanazo en mi contra. Wow. Y yo recuerdo que ese misterio, así era que se le decía, ese demonio, cuando lo poseía, no era él que hablaba. Y ese demonio, cuando a mí me mandaba a llamar, él me mandaba a llamar para maldecirme. Y a él yo le decía que no. Entonces, tanto él como su demonio, los dos me maldecían. Y como él veía que la trayectoria que yo venía marcando no era conforme a la maldición que él me hizo, entonces él me hizo trabajo de brujería. Y cuando yo quedé embarazada, él le dijo a mi madre, ve, que sí fue lo que yo dije que iba a hacer. Y todavía yo estaba embarazada y todavía parecía como que mi vida iba a coger el curso que él profetizó que iba a tomar. Todavía sí, él me hizo trabajo de brujería, porque aún en ese momento él sentía que yo no iba a hacer lo que él dijo que yo iba a hacer. Ya. Él esperaba un camino de prostitución, de alcoholismo, y más que mi familia arrastraba eso. Él no esperaba nada bueno de mí, yo te lo puedo asegurar. Siempre trató de que yo estudiara. Se esforzó por mandarme a la escuela, quería que yo fuera a la universidad. Él murió con el deseo de que yo fuera a la universidad. Él no me vio entrar a la universidad porque yo con la niña no estaba en eso, aunque me gradué. Le dolió que yo no pude asistir a la graduación porque yo sentía una vergüenza de que quedé embarazada en cuarto de bachillerato. Yo no fui a la graduación. Él murió con ese dolor en su corazón de que yo formalmente no me gradué, y su deseo era que yo fuera a la universidad. Ese era su deseo de padre, pero en cuanto a la brujería, él me hacía trabajo de brujería para que ese no fuera mi destino. Ya. Annabely, si tú tuvieras la oportunidad de verlo de frente, ¿qué tú le dirías? Yo le diría que lo amo. Aunque nunca escuché esa palabra de él hacia mí, yo le diría que lo amo y que lo entiendo. Y que él no me hizo nada de lo que me hizo porque él me lo quiso hacer. Primero, trajo una programación de la infancia, porque él fue muy golpeado en la infancia y le tocó ser padre de sus hermanos. Y segundo, estaba influenciado por los demonios que lo poseían. Yo le diría que yo a él lo amo y que yo a él lo perdono por todo lo que me hizo. Y también le pediría perdón porque yo sé que le falté mucho al respeto. Tratando de defender a mi mamá, le falté mucho al respeto. Ya, wow. Bueno, Annabely, te agradezco muchísimo esta tremenda oportunidad. Tengo otras preguntas, pero como yo sé que vamos a seguir grabando, la voy a dejar para una próxima. Así que despídete de la audiencia, pero dejándole un mensaje principalmente a la familia. Tú que tienes una familia hermosa, tienes 2 niños, tienes tu esposo. ¿Qué tan importante es acercarse a la familia al Señor? Y también, ¿qué tan importante es el amor entre familia para el desarrollo de la misma? Amén. Te agradezco a ti, Yao, en primer lugar, por esta oportunidad. Este testimonio abiertamente no se lo había dado a nadie, así que mi exhortación para todo ese público que me ve ahí es que, independientemente de cuál haya sido tu pasado, trata con mucho cuidado y mucho amor a tus hijos. La vida de los padres influye más en los hijos de lo que nosotros a veces pensamos. Y si tú que me estás escuchando vienes con una infancia torcida, vienes con heridas de rechazo, vienes de una familia donde se practica la brujería, donde se practica la hechicería, si tú crees que tu problema es muy grande para el Señor, yo tengo para decirte que no. Dios es real y es un Dios de poder. Y el Padre te ama. Independientemente de cuál sea tu pasado, el Padre te ama. Y si tú quieres que inicie tu cambio hoy, así como Él me sanó, te puede sanar. Y tú no necesitas una actividad y no necesitas un congreso. Tú necesitas intimidad con tu Padre, que Él lo hace. Amén. Bueno, ya ustedes saben, Dios le bendiga mucho, Dios le guarde, comparta este tremendo testimonio, porque podrá haber alguna persona ahí que pudiera estar pasando actualmente esa misma situación que pasó Annabely, y estas palabras pudieran levantarle el ánimo, pudieran refrescar la fe en el Señor y pudiera cambiar su mentalidad.
Así que hasta la próxima, Dios le bendiga y Dios le guarde.